Hola, yo soy Estela Hepburn, bienvenida a mi canal. Hoy voy a hablar de un tema que me hace mucha ilusión hablar porque hacía mucho que quería hablar sobre esto. Además me lo he currado mucho, me he hecho un guión muy largo, he estado mucho rato grabando, pero me hacía muchísima ilusión hablar de esto porque hay como mucha información y yo sabía sobre muchas cosas. Además es sobre dos personas que me gustan mucho, me apasionan esas dos personas, así que me apetecía mucho traer este tema. Y si eres tan friki como yo, sabrás por el gorro que llevo y el maquillaje de qué voy a hablar. Y sí, voy a hablar sobre Marilyn Manson. ¿Quién es Brian Warner, más conocido como Marilyn Manson, y qué conocemos sobre su infancia? Brian Warner viene de una infancia bastante dura. Su madre, Bárbara, veía fantasmas y diablos y decía que hablaba con ellos. Y su padre era un veterano de guerra de Vietnam, que además pegaba a Bárbara. Y su abuelo, que vivía con ellos, en el sótano tenía revistas pornográficas muy explícitas, bastante hardcore. Y además, Brian asistía a una escuela cristiana donde le hacían bullying. Brian Warner escogió como nombre artístico Marilyn Manson, Marilyn por la icónica actriz y Manson por el líder de la secta. ¿Pero sería Marilyn Manson quien se terminaría comiendo a Brian Warner? ¿O sería un personaje? For me, the villain has always been the more appealing character, with the more human qualities, the character that I could be related to. En el 89, con solo 20 años, Marilyn Manson crearía la banda Marilyn Manson y The Spooky Kids, que en el 92 se acortaría y se terminaría a llamar solo Marilyn Manson. Que para mí, por cierto, es de las etapas en las que Marilyn Manson ha estado más guapo. Bueno, para mí Marilyn Manson siempre me ha parecido guapo, excepto ahora, pero siempre ha tenido ese rollo andrógeno que a mí me pone un poco cachondona. Pero en aquella época creo que era como la época en la que se mantiene más normal y la verdad es que lo encuentro que estaba bastante guapo dentro de mis rarezas, que sé que yo soy bastante extraña en gustos. A lo largo de su carrera, Marilyn ha sido foco de polémica siempre, por sus letras, por su estética llamativa y satánica, muy andrógena, y causaba una influencia muy fuerte en los jóvenes que empezaron a sentirse atraídos por ese estilo de música, por esa estética que quizás más metalera pero no tan glamurosa. Incluso Marilyn había conseguido un toque un poco más comercial que yo creo que conseguía dar más con los jóvenes. Además, Marilyn llegó a participar en bastantes películas haciendo cameos pequeñitos. Tenía un muy buen personaje hecho que no pasaba para nada desapercibido. A lo largo de su carrera, Marilyn también ha sido conocido por sus relaciones con chicas famosas. Una de ellas, la primera, fue Rose McGowan, que en aquel entonces era bastante popular porque había salido, si no recuerdo mal, en Scream y había salido en bastantes películas de adolescentes y además también más tarde salió en Embrujadas. También recuerdo que Marilyn Manson salió en una película, no recuerdo el título de la película, pero hizo un cameo en una película de ella. Con esta actriz llegó a estar 5 años, los cuales llegó a comprometerse, pero no llegaron a casarse. Hay que decir también que esta actriz, que es bastante activista, ella dice que todo el tiempo que estuvo con él, el comportamiento de Marilyn hacia ella no fue malo, agresivo ni abusivo, fue correcto, aunque no duda y apoya a otras chicas que hayan podido sufrir estos acosos o abusos por parte de él. 5 años más tarde empezaría una relación con Dita Von Teese y 5 años más tarde se casarían. Es como que todo va de 5 en 5. Más tarde, Dita Von Teese, la modelo erótica, daría los papeles de divorcio a Marilyn. Ella llegó a comentar que era por desvanencias en la relación, porque ya no sentía lo mismo de antes, aunque se rumoreaba que había habido infidelidad por parte de Marilyn Manson hacia ella. Y esta infidelidad se daría con la que luego sería su novia, Evan Rachel Wood, de 18 años, cuando él en aquel entonces tenía 37. Para mí es ahora cuando empieza la locura. O sea, Evan Rachel Wood para mí es de mis actrices favoritas. Mi adolescencia fue 13. Esa película me marcó muchísimo y todas las películas que vinieron después. Evan Rachel Wood para mí es lo que yo quería ser de adolescente
pues es ella. Y también una parte es la primera vez en la que dije, wow, me gusta una chica. Evan Rachel Wood, con 14 años, protagonizó una película llamada 13, donde trataba temas como sexo, drogas. Podría parecer la típica película de adolescentes, pero la verdad es que ella actúa muy, muy bien. Hay una escena final que es que siempre que la veo lloro, o sea, creo que es de las escenas que más me he marcado en el cine. Y la actuación alucinó a mucha gente, la elevó mucho en su carrera. Bueno, a partir de ahí le empezaron a salir muchos papeles. Y fue nominada a un Oscar. Además, yo recuerdo que esta película es la primera película que yo veía donde la protagonista se autolesionaba y como que me marcó bastante porque no había visto otras películas que hablaran sobre sí de sexo y drogas, pero no de eso. No sé, la película es una película que marca bastante y creo que da igual la edad que tengas cuando la ves, porque no es la típica película que romantiza todo eso. No sé, la verdad es que es una película muy, muy, muy buena que si no la has visto tienes que ver. En un documental de HBO, Evan Rachel Wood cuenta cómo ella estaba en un pub famoso donde solían ir bastantes famosos y estaba con sus amigos y vieron aparecer a un hombre con una estética bastante excéntrica y ellos pensaron que era como un imitador de Marilyn Manson y él pasó por su lado y le dijo algo así como no caigas y ella le contestó no caeré. Y fue al rato él quien volvió a acercarse a ella y le dijo que era muy fan de 13, que era muy fan de su trabajo y que estaba pensando, porque Marilyn Manson también es parte artística, ha creado guiones y estaba pensando en hacer un guión sobre Alicia en el País de las Maravillas y ella dijo como que muchas veces la gente decía que se parecía a ella. Entonces él le dijo que le gustaría que ella participara en este proyecto. Fue así como comenzó la amistad entre ellos dos. A Evan no le llamaba la atención para nada la estética de Marilyn Manson ni la música de Marilyn Manson. La verdad es que son personas bastante diferentes, pero hay que pensar que al final Marilyn Manson es una persona que da igual quién seas. Todo el mundo conoce a Marilyn Manson y a quien no le impondría a alguien así y a quien no le va a hacer ilusión. O sea, es totalmente normal que aunque no fuera de su estilo, no le gustara, es normal que ella se ilusionara. Además estamos hablando de una chica de 18 años. Poco a poco de estas reuniones donde hablaban sobre este proyecto se fueron haciendo cada vez más amigos. La relación no pasaba de ahí. Ella tenía un novio, el cual era bastante celoso y Marilyn le daba consejos sobre qué podía hacer con él. Además, él para entonces estaba casado todavía con Dita. Y fue entonces cuando Evan se iba a marchar un tiempo para la grabación de una película y en una cena que tenían con Marilyn Manson, él se le declaró y le dio un beso. Y a partir de ahí, cuando ella fue a grabar, él empezó a mandarle cartas de amor. Cuando finalmente hacen oficial la relación, Evan estaba totalmente embelesada con Marilyn Manson, le encantaba todo lo que le rodeaba, todo su personaje, había conseguido adentrarla ahí a tope, ella le gustaba todo eso, además le seguía bastante el rollo, y empezaron a vivir en un mundo de excentricidades, de drogas, bebían absenta a todas horas. Watercolors and sometimes absinthe because I drink when I paint, so sometimes I dip it in the wrong. Y montaban bastantes fiestas donde Marilyn obligaba a la gente a insultar, decir comentarios racistas o cosas que no estarían bien vistas públicamente y él las grababa, que luego esto lo utilizaba para amenazar a esta gente. Hay una grabación que yo no había visto y me sorprendió bastante, donde en un cumpleaños a Marilyn le entregan un hacha para cortar el pastel y él dice, esto solo funciona con las mujeres. Puedes, sobre todo en la época, pensar, pues su personaje es una broma. La verdad es que es bastante impactante, pero te lo puedes tomar con humor. Yo tengo amigos que hacen bromas así. Marilyn le hizo creer a Evan de que él era la única persona en la que podía confiar. Y que tampoco podía confiar en sus padres ni en su hermano, que sobre todo su hermano había sido una figura en la que Evan confiaba bastante. Y le dijo que revisara el dinero porque era posible que sus padres se estuvieran quedando con bastante porcentaje que le pertenecía a ella. Y fue así desgraciadamente cuando comprobó que sí, efectivamente sus padres estaban quedando con un porcentaje
que ella no sabía, y fue así cuando Marilyn consiguió su objetivo, que era separar a Evan Rachel de su familia, y ella se unió muchísimo más a él. Evan Rachel Wood, después de su película 13, los papeles que le salían eran muy de Lolita. Lolita para mí, y bueno, popularmente, es papeles donde chicas jóvenes suelen actuar como si fueran adultas, donde ligan con señores mayores y donde se les ve de una forma bastante sexualizada. Un día Evan Rachel Wood apareció con unas gafas de forma de corazón, pues en la portada de Lolita de Stanley Kubrick sale estas gafas con forma de corazón con la imagen de Lolita. Entonces es ahí cuando Evan Rachel Wood aparece con esas gafas que a Marilyn se le ocurre una idea. Y esa idea era que ella fuera la protagonista de su nuevo videoclip. En este videoclip habría una parte donde ella está en una fiesta y luego había otra parte donde era una parte de sexo. Evan Rachel Wood es actriz, está acostumbrada a hacer este tipo de escenas, ella no tenía ningún problema en hacer esta escena. Y al principio en el videoclip el sexo iba a ser simulado, pero eso no fue lo que pasó finalmente. Días después de la grabación, gente que había estado en la grabación empezaron a comentar de que Evan Rachel tenía una actitud de estar muy bebida, de estar drogada, y que cuando llegaron a la escena de sexo, que iba a ser un sexo simulado, hubo una penetración y que ella estaba totalmente ida, no supo detenerlo y que nadie del rodaje paró esa escena. Esta fue la primera vez que Marilyn Manson abusaría de Evan Rachel Wood. Más adelante, Marilyn Manson propuso hacerse una escarificación donde ella se pondría una M al lado de la vagina y él se pondría una E. La verdad es que no sé en qué parte, pero se hizo una E. Al parecer esto es algo que haría con muchas otras chicas. De hecho hay como muchas chicas con la M de Marilyn Manson ahí. Y también tenía la obsesión de la sangre, de cortarse y beberse la sangre uno del otro. Y aquí comenzó la otra etapa de Marilyn Manson. Los que somos fans recordamos estos videoclips donde Marilyn Manson comenzó a idolatrar a Hitler, empezó a utilizar una estética bastante similar, donde Evan para aquel entonces pensaba que lo hacía en forma de sátira, simplemente algo como para llamar la atención. No pensó que hubiera nada más del personaje. Pero fue entonces cuando Marilyn Manson empezó a tatuarse esvásticas. Empezó a hacer comentarios de odio hacia los judíos y además Evan era judía y un día escribió en la pared, en el lado de la cama donde ella dormía, había que matar a todos los judíos. Y volvió a hacer las mismas cosas de grabar a la gente diciéndoles di esto, y además de esto hay bastantes grabaciones donde les dice di esto y esta persona lo repite para así luego amenazarles, y esto normalmente eran comentarios hacia los judíos, las mujeres o los negros. Y para este entonces Evan se fue de gira con él y todo su grupo. El estado anímico de Evan empeoró muchísimo, se adelgazó muchísimo porque apenas le daban de comer, solo se drogaban y bebían mucha absenta. Además él empezó a tener comportamientos muy violentos con todo el mundo. Hay muchos vídeos donde Marilyn Manson pega a cualquiera del grupo o rompe cosas, o sea, realmente hay muchos vídeos así, cualquier persona que es fan lo sabe. Marilyn Manson por aquel entonces había tenido problemas con una muela y le habían recetado un medicamento el cual él mezcló con sustancias, y eso hizo que un día él se volviera loco y empezara a discutir, a pelearse y a pegar a todo el mundo. Entonces en ese momento los de seguridad los metieron en el hotel, los escoltaron hasta el hotel junto a Evan, los metieron en la habitación y Evan le rogó al de seguridad que por favor no la dejara sola con él, y el de seguridad le dijo lo siento y cerró la puerta. A mí este momento de verdad es que lo pienso, me pongo en esa situación y la verdad es que no sé si luego comentan lo que pasó después de eso, creo que no llegó a más de una discusión o algo así, pero viendo ya las cosas que hacía después y ya había hecho, la verdad es que da bastante miedo. La relación de estos dos fue interrumpida bastantes veces. A pesar de eso, en el 2009 Marilyn Manson le pidió matrimonio en un concierto y estuvieron prometidos bastante tiempo.
Y es aquí entonces donde hay una de las escenas que más me chocó y que si encuentro el vídeo o la entrevista intentaré dejarlo, y es donde Marilyn Manson dice que muchas mañanas se despierta al lado de su pareja y le apetece darle con un ladrillo en la cabeza. Evan intentó dejar las drogas bastantes veces, pero se daba cuenta de que cada vez estaba peor. Muchas mañanas se despertaba con Marilyn abusando de ella y que simplemente cuando terminaba le apartaba la pierna, se iba y la dejaba ahí tirada. Además, ella empezó a sufrir bastantes desmayos, no comía nada, estaba bastante mal, incluso en la cara le empezaron a salir los típicos granitos, rojeces, o sea, de piel enferma. También comenta cómo se le empezaba a caer el pelo. Una de las veces que Evan intentó dejarlo, Marilyn Manson se volvió loco llamándola y ella no se lo cogía, entonces él empezó a llamar a la madre. Y fue ahí cuando le dijo a la madre que si Evan no le cogía el teléfono, cada llamada perdida sería un corte que se haría. Así que Evan volvió a casa con él. Marilyn le hizo desnudarse, la hizo entrar a una habitación, entrar en un trono y le empezó a dar latigazos con un látigo que según él había utilizado Hitler. Además le daba descargas eléctricas en la vagina. Después de esta escena, Evan intentó fingir que todo estaba bien, pero ella ya quería dejarlo y no sabía cómo escapar de ahí. Y fue entonces cuando Evan tuvo que viajar para la grabación de una película, fue cuando ella aprovechó la oportunidad para dejar al cantante. Y entonces el cantante empezó a mandarle cartas obsesivamente, pero lo cual esta vez ella ya no volvió con él, de hecho volvió con el que haya sido su exnovio antes. Aparte de que, bueno, él estuvo bastante tiempo después mandando cartas de amenaza a su familia, de que seguía enamorado de ella, bueno, ese tipo de conductas de persona obsesiva. Y aquí entra otra de las muchas chicas más que van a venir, y esta es Esme Bianco, que es una de las actrices de Juego de Tronos. Realmente no ubico muy bien qué personaje es, creo que era una de las chicas que era prostituta, pero no estoy muy segura. Y esta actriz relata cómo Marilyn Manson en el 2005 la contrata para un videoclip y lo denuncia por abuso, además dice que es un depravado sexual, y lo denuncia por abuso, violación y además tenerla retenida. Finalmente los abogados de él y de ella llegaron a un acuerdo y aunque se desconocen los términos, no se sabe por qué, pero bueno, llegaron a un acuerdo. Años después, Evan Rachel dijo que uno de sus exparejas había abusado de ella, pero no dijo nombre. Fue años después cuando decidió decir el nombre de su abusador y dijo que su abusador, Brian Warner, más conocido como Marilyn Manson, era el que había hecho las tales cosas y lo describió todo. Marilyn Manson no tardó mucho en dar su opinión, donde el cantante dijo que sus relaciones siempre habían sido consensuadas y que obviamente su vida y su arte habían sido durante mucho tiempo imanes de controversia, pero que estas recientes acusaciones sobre él eran horribles y que además eran distorsiones de la realidad. La policía tuvo que acudir a casa de Marilyn en la madrugada del miércoles, 2 días después de las acusaciones de Evan Rachel. La policía se acercó a su casa para hacer controles de bienestar, ya que un amigo había estado intentando ponerse en contacto con él y él no había atendido el teléfono y tampoco se lo atendía a la policía. Cuando la policía llegó hasta allí, él ni siquiera se quiso asomar a la puerta. Fue la segunda vez cuando el representante dijo que Marilyn estaba bien, simplemente no estaba de humor y que simplemente no quería salir. Y entonces el ex representante de Marilyn Manson, Dean Cleary, no sé exactamente cómo se pronuncia el apellido, puso en Twitter donde dice que Marilyn Manson es un adicto a las drogas y física y mentalmente abusivo, y que tiene la capacidad de ser muy amable y emocional. Dean también apoyó a Evan Rachel porque él estuvo en esa gira donde ella estuvo tan mal y se demacró bastante y él fue testigo de sus abusos, pero en ningún momento se atrevió a decir nada. Evan Rachel junto a Esme Bianco, las dos juntas crean un proyecto llamado La Ley Fénix. Evan Rachel representa en la Corte de Seguridad del Estado Público en el Senado de California.
que amplía el plazo de prescripción para que las víctimas de abuso de violencia doméstica puedan tardar más años en denunciar, ya que creo que eran bastantes pocos y consiguieron adelantar bastantes años. A partir del documental de Evan Rachel Wood en HBO, Marilyn Manson le puso una denuncia por difamación. Ella nunca ha podido ponerle una denuncia por los abusos porque los abusos ya habían prescrito, por lo tanto ella no podía hacer nada contra eso. Pero después de que Evan Rachel dijera que Brian Warner, Marilyn Manson, había sido su abusador, muchas otras chicas, aparte de Esme Bianco, se habían encargado y habían contado su historia. Y entre estas hay exnovias, chicas simplemente que habían quedado con él porque eran fans o él les había dicho que iban a rodar un videoclip, o incluso trabajadoras que trabajaban con él simplemente de asistente. Y además de relatar los mismos abusos que sufrían Evan Rachel y Esme Bianco y de tener las mismas escarificación, también muchas hablan sobre una habitación del castigo. Y esta estaría sobre una tienda de licores en West Hollywood, que había sido siempre un pequeño estudio de música y donde había un cuarto del tamaño de un vestidor, donde el sonido se podía aislar bastante bien y que no se escuchara afuera. Y fue ahí donde varias chicas dicen que esa sala es como una sala de aislamiento, usada para abusar de las chicas psicológicamente y físicamente. Y que Marilyn Manson se refiere a esta sala como la sala para las chicas malas, y que las encerraba allí cuando hacían algo que para él era algo que estaba mal. Ashley Walters, ex asistente de Marilyn Manson, lo denuncia por abuso sexual y además cuenta cómo el cantante disfrutaba bastante contándole a la gente sobre esta jaula donde torturaba a las chicas. Y aunque Marilyn Manson ha negado tener un lugar como este y encerrar a chicas, en el 2012 dio una entrevista donde dijo: si alguien se porta mal, lo puedo encerrar allí en un lugar insonorizado. Ashley Morgan, expareja del cantante, lo demanda por abuso sexual y encarcelamiento, aunque después dijo haber sido sobornada por Evan Rachel y sobornada para decir todo esto. Marilyn Manson, en la denuncia contra Evan Rachel Wood, la acusa de presentar una carta del FBI falsa, donde dice que esta carta le dejaría en mal lugar y que esta carta la habría hecho la misma Evan Rachel Wood. La jueza del Tribunal Superior de Los Ángeles, Teresa Beadet, desestimó la acusación de Marilyn Manson hacia Evan Rachel Wood y su pareja de que habían falsificado una carta del FBI. Y también desestimó la acusación de crear una lista de verificación para que así otras chicas pudieran denunciar a Manson por los mismos abusos. La jueza dictaminó que lo que decía Marilyn Manson sobre esas acusaciones era escasísimo, desestimando así la demanda que él había hecho a Evan Rachel Wood por falsificación de cartas del FBI. Por otra parte, la mayoría de demandas de otras mujeres a Marilyn Manson han sido desestimadas, resueltas o han sido abandonadas durante este último año. Y hasta aquí, por lo menos, lo que yo he encontrado que se sabe sobre el caso. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Pensáis que al final Marilyn Manson ya no es un personaje y él es así? ¿O realmente pensáis que es un personaje pero es una persona normal en su día a día? Bueno, lo que puede ser una persona como Marilyn Manson. Yo la verdad es que creo que siempre he pensado que Marilyn Manson era una persona que llevaba las cosas demasiado al extremo. Lo veo muy egocéntrico, aparte de que el grupo, bueno, no hay grupo, es Marilyn Manson y siempre fue así. Antes, cuando estaba con su primer grupo, él era así. Yo siempre he visto vídeos donde él insulta, pega, incluso vi vídeos que se meaba encima de otro de su grupo. O sea, estos comportamientos a mí no me vienen, o sea, que a mí me digan que era abusado de mujeres, realmente maltrataba a sus compañeros, no me parece tan extraño. Y por otra parte, me creo bastante más a Evan Rachel Wood porque, bueno, aparte de que ella tenía 18 años, era muy joven. Hay demasiadas chicas y demasiadas pruebas. Y yo sé que este caso se puede comparar mucho con el de Johnny Depp, pero para mí no es igual. Es verdad que yo no soy fan de Johnny Depp
Y en cambio sí lo soy de Marilyn Manson y de Evan Rachel. Claro, a mí en este caso me pilla que me gustan las dos personas, porque no voy a dejar de escuchar la música de Marilyn Manson, porque empecé siendo como soy por las canciones de Marilyn Manson. Me gusta mucho Marilyn Manson, para mí su música me encanta, o sea, es de lo mejor. Entonces, de hecho siempre he dicho que no me quiero morir sin ir a un concierto de Marilyn Manson, aunque obviamente ahora ya Marilyn Manson no es lo que era, pero me hubiera gustado mucho verlo en su época. Para mí, en este caso, siempre ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos, pero sí que creo que Marilyn Manson ha hecho muchas de las cosas que se ha dicho aquí porque él mismo las ha reconocido. Que años después se ha retractado porque no es lo mismo ahora que hace 20 años. También hay que tener en cuenta que mucha gente puede confundir esto con BDSM. No es el caso porque en el BDSM es consentido y en este caso él no hacía ningún contrato con estas chicas, no era nada consentido, además de que eran abusos en relaciones de años. Deja aquí tu opinión sobre lo que piensas y gracias por aguantar hasta aquí. Me he quedado sin batería y me ha dado tiempo a cenar y todo mientras se cargaba la cámara. Espero no tener toda la cara negra del maquillaje. Y si has llegado hasta aquí, espero que te haya gustado, que me dejes tu opinión, que me des un like, que me comentes, que me hace mucha ilusión recibir los comentarios. Si me queréis venir a Instagram, que normalmente lo soléis hacer, me venís a Instagram y me decís vuestra opinión, también lo podéis hacer. Y eso es todo por hoy. Adiós.